Damos entrevista. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Saludamos al asambleísta Salvador Quispe, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Asambleísta, ¿cómo le va? Buen día. Javier, buenos días. Qué gusto saludarlo a usted, a sus colegas y sobre todo a su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a usted por aceptar esta invitación. Gracias. ¿Por qué negar y archivar el proyecto de ley de inversiones, asambleísta? Primero porque el contenido del proyecto es un contenido que va por encima de la soberanía nacional. Solo le señalaré un ejemplo de tantos. El artículo 71 de este proyecto dice que solamente las controversias generadas por inversionistas que lo hacen por menos de 15 millones serán tratados y resueltos con la justicia ecuatoriana. Y las controversias generadas por aquellos que invierten más de 15 millones de dólares, las controversias serán resueltas en las cortes de arbitraje internacional. ¿Por qué para los unos sí tiene que haber justicia en Ecuador? ¿Por qué para los otros no? Solo para darle un ejemplo de tantos que tenemos ahí. ¿Y eso ahora bien, se nos ha dicho que podemos mejorar y podemos cambiar esos artículos. Correcto, podemos hacer. Pero fíjese usted, no nos equivocamos porque ayer, al final logramos 87 votos. Y si es que nosotros hubiésemos enviado una ley mejorada, con el veto parcial del señor presidente de la República, al final nos hubiésemos quedado con los textos originales del proyecto, porque cuando se quería revisar el veto parcial, solo hubiésemos tenido 87 votos y no los 92 que se requiere para este propósito. Esa es la razón del por qué tuvimos que, lamentablemente, llegar a este punto de votar negando el proyecto de ley. Y cuando se analizó este proyecto de ley en la Comisión de Desarrollo Económico, ¿por qué no se hicieron estas observaciones para que el proyecto de ley vaya al Pleno en el segundo y definitivo debate con todas estas observaciones? Mi estimado Javier, eso es lo que estoy indicando. O sea, no se hizo tengo caso. Más tiempo, yo puedo ir descifrando detalles, ¿no? Pero en concreto, eso es lo que pasa. Usted conocerá el procedimiento parlamentario. Nosotros, de hecho, hemos tenido, fíjese, si me regala más minutos, yo tengo otros ejemplos. Por favor, dele. Por ejemplo, el artículo 16 del proyecto dice: créese la Secretaría Técnica con autonomía financiera, administrativa, etcétera, etcétera, y las atribuciones de esta Secretaría Técnica Autónoma adscrita a la Presidencia de la República es la que va finalmente a firmar los contratos, estos contratos de delegación en materia telefónica, en materia minera, en materia petrolera, en materia de infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa, puertos, aeropuertos, canales de riego, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene que haber una Secretaría Técnica para que avance sin cumplir con los procedimientos que manda la Ley de Contratación Pública? Si usted revisa el proyecto, usted va a encontrar la disposición general primera que ordena para que todo lo que manda el libro 1 del proyecto de ley se haga sin cumplir lo que manda la Ley de Contratación Pública. Nosotros podíamos haber dicho, de hecho lo dijimos, quitemos el libro 1. Y en vez de estar haciendo todos estos procesos de contratación o delegación, que se haga cumpliendo lo que manda la Ley de Contratación Pública. Pero obviamente podíamos sacar eso, podíamos mandar a manos del Ejecutivo un proyecto sin esa parte, pero con el veto parcial presidencial volvían todos esos textos, y si nosotros queríamos insistir en los textos mejorados, no teníamos los 92 votos y poníamos en riesgo a todo el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que debíamos tratar de cuidar, y es lo que hicimos finalmente.
Ahora, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer en visión o en función de la necesidad de atraer inversión, en la necesidad de generar empleo, como dice el gobierno? Mi estimado Javier, lo dijimos hace mucho rato. Cuando mandaron el proyecto de ley denominado Creando Oportunidades, que también fue negado por esta Asamblea, ahí lo dijimos y lo volvemos a decir. Previo a mandar los proyectos de ley, sería bueno que lleguemos a algún acuerdo mínimo sobre el contenido de esos proyectos de ley. Aproveche el gobierno su eslogan, que está medio de moda todavía, el Ecuador del encuentro. Bueno, pongamos en práctica pues ese eslogan del Ecuador del encuentro. Y previo a enviar estos proyectos de ley, hagan un encuentro con los distintos sectores sociales, los distintos sectores políticos, económicos, sectores ambientalistas, y junto con ellos elabórese un proyecto, lléguese a los mínimos acuerdos, y cuando hayamos llegado a esta especie de concertación, entonces mándese a la Asamblea para su respectivo conocimiento y aprobación. Estoy absolutamente seguro que va a darse el trámite pertinente y se aprobarán las leyes previamente concertadas. Pero si nos imponen proyectos como estos, nos obligan a ponernos en esta orilla y no hay salida. No es el camino. Hace falta un liderazgo desde la Presidencia de la República para poder llegar a estos espacios del diálogo prelegislativo. Es decir, considera que no hubo el consenso necesario, que no hay ese líder del Ejecutivo para conversar con los bloques legislativos, y no es para transar, sino por el bien del país, ponerse de acuerdo sobre temas fundamentales como para generar o atraer la inversión y generar empleo. Exactamente, Javier. Si nosotros hubiésemos tenido una palabra del señor presidente de la República, previo a aprobar esta ley ayer, un espacio para conversar, donde el señor presidente nos diga: señores de la Asamblea Nacional, acojo lo que ustedes proponen en el mejoramiento del proyecto y me comprometo a no vetar parcialmente, hubiese sido otro cantar, pero no hay esos espacios. No existe un equipo desde Carondelet buscando ese entendimiento. Aquí es o se aprueba o se aprueba. Así no funcionan las cosas, mi estimado Javier. Seguimos insistiendo lo que nosotros desde Pachacuti lo hemos dicho toda la vida. Construyamos la unidad en la diversidad, pero para eso se necesita un espacio de diálogo. Conversemos y vamos a ver que van a salir leyes del gusto del gobierno, pero también del gusto del pueblo ecuatoriano. No es que, como lo dijo, lo ha señalado el propio presidente de la República, que lo han tratado de chantajear pidiéndole cargos y hasta dinero en efectivo a cambio de votos. Bueno, dos cosas al respecto, mi estimado Javier. Primero, le entiendo al presidente en una circunstancia compleja, después de haber perdido no solamente los goles para el Mundial, sino también de haber perdido los goles en la Asamblea Nacional. Le entiendo, y su reacción, se le zafaron todos los cables. Le entiendo. Pero no puede ser el señor presidente de la República, por más difícil que esté atravesando sus circunstancias y su entorno psicológico, no puede lanzar esas palabras. Nos vemos obligados, y estoy hoy día ya acudiendo a la Asamblea después de esta entrevista, y voy a pedir el cambio del orden del día de la sesión del martes, a fin de que la Asamblea resuelva llamar al señor presidente de la República a que extienda este pronunciamiento, amplíe este pronunciamiento, explique quiénes son, porque aquí no se puede venir a decir que todos los periodistas son chantajistas, ladrones, corruptos, etcétera, etcétera. Si hay alguien, pues hay que decir quién es. No se puede generalizar de la manera como estamos escuchando. Así que la Asamblea Nacional y sobre todo el pueblo ecuatoriano merece saber quiénes son con nombres y apellidos. Y si es que alguien ha caído en eso, que se ponga en manos de las instituciones pertinentes,
será la Fiscalía, será quien, para que siga el proceso pertinente y se sancione a quien se deba sancionar. Pero no puede ser que la Asamblea Nacional, una vez más, esté tildada así de una manera generalizada por parte de la primera autoridad de la nación. Eso no se va a quedar de la manera como está este rato circulando en el ambiente. Cuando se hace estas declaraciones o denuncias públicas hay que dar nombres entonces, asambleísta, eso es real. Eso es básico, mi estimado Javier. Perdone el ejemplo que pongo. Yo no puedo decir que todos los periodistas son así. Como decir todos los asambleístas son corruptos. Exactamente. O todos los ecuatorianos. No, claro. No es así. Si hay alguien, pues entonces hay que tener la valentía de decir, es tal persona. Es más, el señor presidente de la República tenía la obligación de denunciar en su momento y de poner en manos de la Fiscalía. ¿Por qué tuvo que esperar que la ley sea negada para recién reaccionar de la manera como reacciona? ¿Y qué tal si es que la ley no hubiese sido negada? Ahí quedaba todo. El señor presidente se quedaba con ese encubrimiento. El señor presidente de la República está cayendo en el delito del encubrimiento. No, esto no se puede quedar así. Esto tiene que aclararse por el bien del propio señor presidente de la República y por el bien del Ecuador. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Un abrazo para Cuenca y para todos sus seguidores. Buenos días. Buenos días. Gracias, el asambleísta Salvador Quispe.